Hola, me llamo Ezequiel López Rubio y pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, en España. Hoy vamos a estudiar las redes neuronales realimentadas. Estos son los contenidos de la lección. Empezaremos con una introducción a este tipo de redes neuronales. Después hablaremos de su arquitectura, es decir, de su estructura. A continuación, veremos qué algoritmos de aprendizaje se utilizan para entrenarlas. Continuaremos con algunas aplicaciones de este tipo de redes y finalizaremos con un resumen de la lección. Vamos pues con la introducción. Las redes neuronales prealimentadas no son capaces de aprender relaciones entre palabras que aparecen separadas por muchas palabras en el texto. Esto se debe a que carecen de una memoria interna, con lo cual existen correlaciones entre palabras que no se pueden capturar si no se recuerda lo que ha aparecido antes en el texto. Así pues, para aprender estas relaciones a larga distancia en el texto, es necesario que la red neuronal disponga de una memoria interna para almacenar información relevante sobre palabras que aparecieron previamente en el texto que se está analizando. Este tipo de redes con memoria se llaman redes realimentadas o redes recurrentes, ya que el estado anterior de la memoria es una entrada adicional a la red. Vamos a estudiar entonces su arquitectura. Las redes realimentadas aceptan como entrada en cada paso el vector que representa a una palabra dentro del texto. Esto quiere decir que antes de pasarle un texto a una red es preciso representar las palabras del texto mediante vectores. Y en cada instante de tiempo le pasamos a la red el vector que representa una de esas palabras, de tal manera que en cada instante de tiempo se procesa una de las palabras del texto según la secuencia en la que aparecen las palabras en el texto. La red de memoria a corto plazo larga, o en inglés Long Short Term Memory, LSTM, tiene una memoria interna o estado actual que almacena información de significado, información semántica, acerca de palabras que aparecieron previamente en el texto. De esta manera se pueden descubrir relaciones semánticas entre palabras que aparecen separadas por muchas otras palabras en el texto. Por ejemplo, podemos considerar la frase que aparece aquí abajo. Y entonces podemos observar que existe una relación entre la palabra mujer y la palabra fue, porque mujer es el sujeto del verbo fue. Sin embargo, estas dos palabras aparecen separadas por muchas otras palabras dentro del texto. Estas relaciones semánticas, relaciones de significado, pueden ser capturadas por redes con memoria interna como la LSTM. Una red LSTM contiene estos elementos. En primer lugar, una capa de entrada que va a aceptar en cada instante de tiempo el vector que codifica una palabra dentro de la secuencia del texto que se está analizando. Como hemos dicho, en cada instante de tiempo se le pasa el representante de una palabra según el orden en el que aparecen las palabras en el texto. También tiene una memoria interna que va a almacenar información semántica acerca de las entradas pasadas, acerca de palabras que aparecieron antes en el texto. En tercer lugar, una capa oculta que combina la información que viene de la entrada con la información que proviene de la memoria interna y que hace referencia a palabras que aparecieron anteriormente. Y por último, una capa de salida que transforma el resultado de la capa oculta para obtener la salida final de la red. Este sería el diagrama de una red LSTM mientras está procesando una oración. En este caso, estaríamos en el instante de tiempo en el que se está analizando la palabra encontrado. Se pasaría su vector representante a la capa de entrada y esa capa de entrada suministraría información a la capa oculta que combina la información que viene de la capa de entrada con la información que viene de la memoria interna. Una vez procesada esa nueva palabra, se actualizaría la memoria interna y se pasaría información a la capa de salida, que sería la que elaboraría la salida final de la red. A continuación, en el siguiente instante de tiempo,
se procesaría la siguiente palabra del texto, que en este caso sería la palabra una, y así sucesivamente hasta que acabase de procesarse la oración. Vamos a ver entonces cómo aprenden este tipo de redes. Una red LSTM tiene que tomar 3 decisiones en cada paso de cálculo, es decir, cada vez que procesa una nueva palabra del texto. Debe decidir qué debe olvidar del contenido actual que hay almacenado en la memoria, ya que no es relevante en este momento. También debe decidir qué recordar acerca de la entrada presente, de la codificación de la palabra que se acaba de observar. Y por último, debe decidir qué salida debe producirse como resultado final de la red en este instante. La estrategia que se usa es aprender por separado cómo tomar estas 3 decisiones, a partir de los datos de entrenamiento. Para ello, la red tiene unas subredes neuronales, llamadas redes puerta o gates en inglés, que controlan el flujo de información que entra y sale de las diferentes capas neuronales que hemos mencionado anteriormente. La entrada actual y la salida de la red del paso anterior se van a suministrar a 3 puertas. La puerta de olvido, Forget Gate, que aprende qué debe borrarse de la memoria. La puerta candidata, Candidate Gate, que aprende qué elementos de la entrada son significativos y merecen recordarse, y en qué lugar de la memoria, en qué ítem de la memoria interna se van a guardar. Y la puerta de salida o Output Gate, que aprende qué se debe dirigir hacia la salida de la red para formar la salida final de esa red. Lo que se obtiene de la puerta de salida se suma con el contenido de la memoria y el resultado es la salida final de la red en el instante actual. La red LSTM se entrena mediante un algoritmo basado en el descenso del gradiente, como es típico en las redes neuronales artificiales. Se trata de un algoritmo de aprendizaje supervisado, con lo cual la entidad supervisora, el supervisor, debe suministrar las salidas deseadas finales de la red asociadas a las entradas, que en este caso son las frases que se van a analizar. El algoritmo funciona intentando reducir el error ajustando los pesos sinápticos en todas las puertas. No obstante, el entrenamiento de las redes LSTM es lento, tiene una gran carga computacional. Para evitar este problema, se han propuesto versiones simplificadas de las redes LSTM como la GRU, la Gated Recurrent Unit. Vamos a ver entonces algunas aplicaciones de las redes realimentadas. Dado un conjunto de documentos etiquetados con sus clases, es decir, tenemos varios documentos, cada uno de una clase distinta, y tenemos disponible la etiqueta que indica de qué clase es cada documento, se puede entrenar una red LSTM para que clasifique otros documentos similares, es decir, que a partir de otro documento nos sea capaz de predecir a qué clase pertenece ese otro documento. De esta manera se pueden detectar estilos literarios de documentos, sentimientos expresados en los documentos, que es el Sentiment Analysis, y otro tipo de clases de documentos. Se puede también entrenar una red LSTM para que genere documentos de estilo similar a los documentos que existen en un conjunto de entrenamiento dado. Se trata entonces de generar simulaciones de documentos como si hubieran estado escritos por un humano. Los modelos de secuencia a secuencia, o en inglés sequence-to-sequence models, toman como entrada una secuencia y dan como resultado otra secuencia, posiblemente de longitud distinta, es decir, con un número de tokens o palabras diferente. Hay múltiples aplicaciones de esto. Por ejemplo, dado un correo electrónico, se puede generar automáticamente una respuesta a ese correo. Dada una oración en francés, se puede generar una traducción en inglés. Esto sería el problema de la traducción automática. Y por último, dado un artículo, podríamos generar un resumen de ese artículo. Vamos a ver entonces un resumen de lo que hemos aprendido.
La memoria de las redes realimentadas permite superar las limitaciones de las redes prealimentadas, de tal manera que pueden detectar relaciones semánticas, relaciones de significado, entre palabras que están alejadas en un texto, que hay muchas palabras entre esas dos palabras que tienen relación. El tipo de red realimentada que más se emplea actualmente en procesamiento del lenguaje natural es la LSTM, que aprende cómo olvidar, cómo recordar y cómo generar la salida de forma separada. Estas redes LSTM se pueden aplicar a diversas tareas relacionadas con el procesamiento semántico de documentos o lo que es lo mismo, secuencias de palabras. Eso es todo. Muchas gracias.